Bien, Shabbat Shalom. Vamos a ubicarnos en Romanos 14, como ya habíamos dicho, y en contexto vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando, ¿no? La palabra clave del capítulo 14, o el concepto clave del capítulo 14, ha sido la palabra hol en hebreo, que corresponde al griego kinos o kinon, que significa ¿qué? Profano. Profano. Entendiendo profano como aquello que no es apto para el culto divino. Y habíamos definido que profano no significa impuro, porque para impuro en hebreo tenemos otra palabra que es tamé, o se entiende o se traduce como impuro. Ya hemos explicado que más exactamente tamé significa en hebreo aquello que no es apto, que está inhabilitado o que está desarreglado, desordenado. Y en griego sería akatarton. Akatarton, que sería el equivalente en griego de esta palabra. Por lo tanto, no es sinónimo. Hol no es sinónimo de tamé, ni kinos es sinónimo de akatarton. Eso es claro. El problema es el traductor castellano que cree que sí es sinónimo y no lo es. Entonces, por eso es que el capítulo 14 empieza diciendo que el débil dice, ¿verdad?, que tiene problemas con la comida. Dice el versículo 2, ¿verdad? El que hay alguien que cree que se puede comer todo, no de todo ni todas las cosas. Ojo, pues esas son añadiduras que dicen las traducciones. Aquí en griego solamente dice que algunos comen todo. O sea, ¿dónde estás? En el verso 2, 14:2. Porque uno cree que debe comer de todas las cosas. No. Otro que es débil come legumbre. Claro, entonces, ¿por qué el débil? ¿Por qué es llamado débil primero que todo? Ya eso lo vimos. Es débil porque tiene conflictos con una determinación divina. A eso se le llama débil aquí. Entonces, ya habíamos alcanzado a avanzar a demostrar que el débil en este capítulo era el judío. Aquel que venía de extracción de un contexto meramente judío ortodoxo, para quien el concepto de hol o de profano abarcaba asuntos mucho más allá de lo que el mismo Dios había delimitado. Ejemplo, hasta el día de hoy el pueblo judío considera que su mesa es profanada si tú le sirves carne y lácteos al mismo tiempo. El peor error que tú puedes hacer si invitas a un judío ortodoxo es ponerle carne y lácteos en la misma mesa, porque para él esa mesa se acabó de dañar, se profanó y no se lo puede comer. ¿Ya? Y por eso tener una cocina kasher en hebreo, es decir, una cocina judía en todas sus letras, tienes que tener cuchillos para lácteos y cuchillos para cárnicos. No es que lo vas a lavar y ya lo puedo usar, no, son separados, toda la vajilla, todas las ollas, todo es separado. Así que es costoso. No cualquiera tiene una cocina kasher, eso es mucho dinero, ¿verdad? Porque la ortodoxia judía ha llevado eso así, pero la Biblia no dice eso en ninguna parte. Eso es algo que ellos se quisieron, hay que decirlo, mortificar la vida, pero no lo veo de otra. Es paranoia, es un delirio, no sé, una neurosis, cuestiones así con la higiene y en este caso con cuestiones que Dios no ha dicho, una confusión, ¿verdad? Entonces por eso dice que el débil come legumbres, porque lo único que los rabinos autorizan que un judío coma preparado por un gentil, o sea, por un no judío, son las legumbres. Entonces ya podemos conocer culturalmente por qué dice que el débil come legumbres. Ahora, ¿por qué se llama débil? Porque es que Dios ha dicho ahora, a través del apóstol Pablo, en concordancia con el espíritu de la ley, que acabado el tema del templo y de los sacrificios en el templo y todo, nada afuera puede ser llamado profano. ¿Por qué? Porque profano era una categoría solo que válida en virtud del templo. Pero ya no existiendo templo o no habiendo necesidad de templo, ya no hay cosas profanas. ¿Por qué? Porque ya no vas a llevar allá nada. Todo de ahí en adelante queda entonces en el estatus de tahor, que traducen como limpio, como puro, ¿verdad? Limpio o puro. Entonces por eso es que algunos se han confundido cuando el apóstol Pablo dice todas las cosas son puras. ¿A qué se está refiriendo? ¿Es puro subjetivo o es un puro objetivo? ¿Me explico? Porque hay dos tipos de puro entonces. Uno es el que yo me imagine y otro es el que Dios diga.
Y es Dios el que se inventó el concepto de puro. Tanto se lo habrá inventado Dios que la primera vez que aparece la palabra puro es allá con Noé. Acuérdense que cuando Dios lo mandó a meter los animales en el arca, Noé seleccionó animales tahor, en hebreo, tahor, ¿ya? Que significa en hebreo, no significa limpio puro, porque esto no es de higiene. A veces la gente del español es muy tramposo, ¿no? En hebreo no pensamos en tahor, en higiene, no pensamos en que parásito, no. Tahor significa para el pueblo hebreo aquello que cumple con el estándar divino. Y Dios describió cuando un animal era tahor y cuando no. Punto. Entonces, si digo que el cerdo no es tahor sino tamé, es porque Dios lo dijo, no es porque yo crea que es. O porque lo criaron en el charco y ahora lo crían en laboratorio. Eso no tiene nada que ver. Va a ser tamé toda la vida. Porque mientras cumpla un estándar que Dios le ha dado para que sea tamé, va a ser tamé toda la vida. Y la oveja y la vaca van a ser tahor toda la vida. ¿Por qué? Porque cumplen con un estándar que Dios estableció. Entonces Dios le llamó desde Noé a ciertos animales tahor. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque Dios había establecido un criterio objetivo para que un animal fuese llamado tahor. Entonces cuando acá dice que todas las cosas son tahor en el contexto de lo que estamos hablando, ¿será que eso es una novedad de la ley? ¿O está contradiciendo la Torá, la Constitución? No. Tienes que entender en el contexto que ya no habiendo templo y ya no habiendo el concepto de profano, por lo tanto, las cosas que quedan del templo para afuera, de las que hemos venido hablando y las que sabemos desde los tiempos de Noé, son tahor. Ya no tienes que estar aplicándole otro criterio por encima de lo que Dios ha dicho ya. El Tahor escogió que Noé metiera 7 parejas de Claro. los Tahor y de los también nada más. Solamente 2, y eso es algo que muchos lo pasan por alto. Y cuando Noé salió del arca y fue a sacrificar un animal, ¿qué cogió? Un animal tahor. O sea que ya él conocía objetivamente de qué estaba hablando Dios. Porque qué tal que hubiese sido una pureza subjetiva, habría terminado sacrificando un cerdo, Noé. Porque a él le pareció que el cerdo era bonito, rosadito, gordito. Esto es lo mejor, vamos a sacrificarlo. No, pero ya había recibido instrucción de Hashem, de Dios, que ese animal no se podía, este sí. Y luego, más adelante, es que Moisés escribe en Levítico 11 cuáles son las características de un animal tahor y cuál es la de un animal tamé. Y ya. Pero eso, el que lo haya escrito Moisés, póngale usted 3000 años, 2000 años después de Noé, no quiere decirle que Noé no lo supiera. Que no se escribió en aquel entonces, sino después, eso es irrelevante. Pero todos lo sabían. Y es más, siempre se ha dicho que las leyes nacieron como contratos sociales consuetudinarios. Ya después es que se escribían. Y aún así, escrita la ley, la experiencia de la vida modifica y moldea la ley. Porque se dan casos que nunca antes se habían dado y toca ajustar a la nueva visión. Pero sin llegar a contradecir lo dicho antes, porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Ya? Que eso es lo que ha pasado con el pueblo de Venezuela, que no sabe para dónde va. Bueno, entonces fíjense ustedes. Sí, dígame. Antes de que cambie de tema de que estabas hablando, hay personas que piensan de que, no me acuerdo el nombre de quién fue el que tuvo una visión Pedro. donde dicen de que ya ha limpiado a todos los... Sí, ya eso es algo que hemos explicado y lo voy a decir rápidamente porque Pedro era judío, Dios le da una visión y si tú no sabes que hasta el día de hoy muchos judíos a los gentiles, a los no judíos le dicen sheketz, no vas a entender el pasaje. ¿Ya? ¿Qué significa sheketz? Sheketz es la palabra que se utilizó en Levítico 11 para describir a los reptiles y a los lagartos. O sea, animales tamé, que no se come, eso es abominable. Sheketz. Entonces Pedro, como todo judío, que cuando veía a un gentil le hacía el fo, viene Dios y le da una visión y se le aparecen precisamente reptiles, cuadrúpedos y aves del cielo, que son de rapiña, que no se comen. Todos los animales que no se comen se los mostró. Y le dice la orden, mata y come. Y el Pedro tan radical era que le dijo, no señor, yo jamás he comido nada, ni tamé, ni hol, ni siquiera hol,
Imagínate tú. Ni siquiera Hol, mucho menos Tamé. Y Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, lo que yo he limpiado o he hecho Tahor, no lo llames tú Tamé, ni Sheketz, ni nada. Y Pedro se ha quedado pensando, él no salió corriendo enseguida y dijo, y ahora sí, tantos años deseando comer una chuleta y ahora sí me la voy a comer. Nada, No no. entendió, dice ahí que no entendió. Dice que no entendió la visión, que se quedó pensando, meditando qué habría querido decir aquella visión. Ya, él no salió corriendo, ahora sí, ya, vía libre. Ya, no, se quedó pensando. Porque un judío, cuando algo, la Torah le dice algo, o está escrito, o Dios le da una visión, no la coge apasionadamente. Sabe que eso es profundo lo que Dios le ha mostrado. Y se queda pensando. ¿Qué será lo que significa esto? Y en eso llegan a buscar, ¿quiénes? Unos gentiles. Y dicen, mira que te mandó a llamar el centurión Cornelio, que vayas allá a su casa que te está esperando. Y él fue, haremos luego entenderemos. Él no se puso a preguntar, oye, ¿usted qué quiere? No, vamos, listo, vamos. Cuando llega a la puerta, tiene el primer chispazo. Y él le ha dicho, vosotros sabéis, gentiles que estáis aquí, la casa llena, ¿no? ¿Cuán qué? Abominable. ¿Cuán sheketz es para un judío entrar en la casa de un extranjero? Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie, personas, no animales, si no hubiera dicho nada, dijo nadie, personas, hay que conocer la palabra. Una cosa es nadie y otra cosa es nada. ¿Ya? Nadie se refiere a personas, nada a objetos, animales, etc. A nadie llame ni Tamé ni Hol. Igual le entendió en ese momento. Y eso, ese, el primer chispazo. Pero él, sin embargo, dijo eso y entró un poco como, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Dios me mostró eso, vamos a ver. Cuando ya ve que se derrama el poder de Dios, que hay una conversión casi masiva o absoluta de toda esa casa que está ahí, dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora entiendo que no se refería a que yo tenía que, o ya podía ir a comer animales que no se comían antes. Es que Dios no se está contradiciendo. Es que Dios no me está diciendo que lo que se gastó, toda una manifestación en el monte Sinai con trueno y rayo, ahora lo abolió. ¿Me explico? ¿Ya? De todos modos, hermanos, los que hablan en esa teoría, de todos modos no comen golero tampoco hoy en día. No, sí, pero eso te digo, entonces ya ese es el problema, porque todos lo reducen a un asunto cultural. No, pero aquí nunca hemos comido eso, pero que se puede. Tienen el descaro de llegar a decirlo. No, si tú quieres, pues te lo puedes comer, porque claro, les toca echar para adelante. ¿Ya? Pero resulta que eso es problemático, porque luego cómo vas a poder controlar tú objetivamente las cosas. Por eso, cuando dice aquí, ¿verdad?, que todas las cosas son puras, tú tienes que preguntarte, ¿esa pureza es objetiva o subjetiva? ¿Es puro cuando dice que todas las cosas son puras? ¿Te lo dejó a tu criterio o es porque ya Dios desde antes, de hace 3000 años, viene diciendo qué es lo que es puro? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué tantas interpretaciones diferentes? Claro, ya ahí tú lo tienes claro. Porque cada quien se inventa o piensa subjetivamente, pero no respetan la base escritural que ya está consignada. Oye, eso es como que hay una norma de tránsito y tú la interpretas a tu manera. ¿Ya? El verde, todo el mundo en teoría sabe que es paso libre, o vamos a ponerle rojo, lo contrario, detenerse. No, yo interpreto que rojo quiere decir es mínimo riesgo, o sea que puedo pasar. ¿Me explico? Porque así me lo dijo una vez un capacitador de cuestiones de tránsito. Fíjate tú la diferencia, ¿no? En Japón, el rojo te quedas parado en que la calle esté vacía. Pero ¿sabes qué me dijo este capacitador? No, el rojo significa bajo riesgo. O sea que si la calle está vacía o tú consideras, te lo puedes pasar. Claro que Estados Unidos también es pares. Pares. No puedes marchar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo el criterio subjetivo anula lo que está escrito respecto a la norma? La objetividad de las cosas. Claro. Entonces Pablo no puede estar aquí diciendo, cuando dice todas las cosas son puras, lo que tú creas que sea puro. No, aquí está consignado qué es lo que es puro.
Ahora, Porque sí, ese sí, concepto, repito, ese concepto se lo inventó Dios. No, y es que tampoco tiene sentido, no tendría lógica, porque ya no sería subjetiva, ni subjetiva sería. Porque entonces estaríamos, si fuera subjetiva, podríamos decir que relativa, sería relativa, para unos sí, para otros no, pero resulta que Pablo dice todas las cosas. Claro. Entonces quiere decir que ya no hay nada Claro, impuro. ni ya no hay nada- siquiera si tú lo consideras. Exacto. ¿Ya? Ni siquiera si tú mismo juzgas, objetivamente ya no lo sería, porque estoy diciendo todas Que las no hay cosas nada. son. Claro. Entonces, entonces Problema. comamos y pequemos, será. Sí, entonces nadie puede decirle nada a nadie, porque no, yo considero que esto es puro y ya. Pero Dios jamás, mira lo que decía yo ahorita antes de empezar, la escritura no es de interpretación privada. Esto es una concordancia aquí. Y tú tienes que hablar dentro. Mira que cuando Dios le dice el Shema Israel, que es la gran confesión, el gran mandamiento, oye Israel, dice el mandamiento en Deuteronomio capítulo 6, y hablarás dentro de ellas, estando en tu casa, en el camino, cuando te acuestes, dentro de ellas. O sea que esto es un marco conceptual, un marco normativo. No dice hablarás de ellas, porque así es como está traducido. Sí. ¿Ya? Hablarás de ellas cuando te acuestes, no. Una historia. No así como, oye, habla de, ya, voy a hablar de fulano, lo que yo piense o lo que yo recuerde, no. Un relato. Hablarás dentro de ellas, es lo que dice en hebreo. Belibartá bam, dice así. Es decir, que tu forma de pensar, tu lenguaje tiene que estar metido aquí. Por eso es que usamos kippah, los que la usamos. Y cuando a mí me preguntan por qué usa kippah, hombre, porque mis pensamientos están supeditados a los de Dios. Ya, eso es lo que yo le digo a la gente. Ay, ¿cómo así? Y como la gente es la que pregunta, bueno, siéntate y te explico. Y venga, claro. Sí, porque llama la atención, ¿verdad? Y la gente pregunta, ¿por qué? Pero yo aprovecho y lo llevo aquí enseguida. A veces le digo, es que esto significa es que mis pensamientos están por debajo de los de Dios. Ya, es decir, que mi forma de pensar de vida tiene que ajustarse y caber aquí. Y lo que no quepa, le damos machete y lo cortamos. ¿Ya? Y lo que no quepa, se elimina como una rebaba. Cuando tú sacas un molde, que sale ahí como la rebaba alrededor, tienes que cortarlo, ya, para que encaje debidamente. ¿Cierto? Bien, entonces vamos a seguir leyendo, porque fíjate lo que dice aquí a continuación, ¿verdad? El versículo 3, ¿qué dice? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, ¿A qué se refiere? porque Dios le ha levantado. ¿A qué se refiere? Claro, porque el judío podía menospreciar al gentil. Oye, tú gentil, que tú no sabes Torah, tú eres un aparecido, soy milenario y nosotros siempre hemos hecho esta distinción de lo profano y lo otro, y tú no. Eres puerco, eres lo otro. Oye, respeto. Ese concepto es muy tuyo. La Biblia no habla de eso. Así que como es un invento tuyo, puede ser milenario lo que quieras, pero no es palabra de Dios. Entonces no puedes venir a juzgar ni a criticar al otro. ¿Ya? Eso es lo que ha pasado a veces en muchas iglesias. Hombre, si al líder religioso le parece que las mujeres no deberían usar pantalones femeninos, eso es su criterio. La Biblia no dice eso. Es respetable. El problema es cuando ese líder religioso que está convencido de que es un mandamiento de Dios, empieza a llamar pecadoras a las hermanas que no obedecen su criterio subjetivo. Hombre, ya eso es grave. ¿Ya? Yo le dije alguna vez a alguien, porque por ejemplo aquí y en el pueblo de Israel nunca ha habido problema con tomar vino. El Salmo dice que Dios saca el vino o crea el vino para alegrar el corazón del hombre. Pero Dios prohíbe ¿qué? La embriaguez. Esto son cosas diferentes, pero llevan al extremo las cosas porque no enseñan. Entonces es más fácil echar miedo que formar a la gente. ¿Ya? Entonces en vez de dedicarse, oye, vamos a hacer un curso sobre las cuestiones del licor, la embriaguez, cada quien está... Oh, está prohibido, el que tome así sea una gota es pecador y va para el infierno. Claro, porque así es que habla. Entonces yo le dije una vez a alguien, porque aquí celebramos Pesaj, tomamos 4 copitas de vino, ¿verdad? En el Seder. Y entonces yo le comenté que era un hermano cristiano, iba a una iglesia de esas extremas.
Y yo entonces me dijo, ay, que te tienes que arrepentir. Y yo, ¿de qué? No, porque has tomado vino. ¿Y? No, que eso es pecado, porque mira que... Mira, la Torá tiene un ejemplo. Los recabitas eran unos hijos allí, una familia, que se autoimpusieron, porque Dios no lo hizo ni los mandó, ellos se autoimpusieron el no tomar nunca vino. Y Dios los tomó como un ejemplo de obediencia absoluta, a pesar de que era su padre el que se lo había prohibido. ¿Ya? Pero eso es de ellos ahí, muy respetable, muy admirable. ¿Qué tal que ellos hubieran salido señalando de pecadores al resto de Israel? No tiene sentido. Por eso se lo inventaron, fue su papá y ya, y es respetable y es admirable. Entonces yo le dije, mira, tu pastor, yo le respeto que él se invente el que no tomen vino allá en su iglesia, y los miembros y los que están bajo su dirección. Yo lo acepto, respetable, admirable. Pero tú no me puedes venir a decir a mí que me arrepienta, porque yo no estoy pecando. ¿Ya? Ahí tienes un argumento muy falaz. ¿Ya? Y le mostré el salmo, entonces se puso a alegorizarlo. No, pero ¿qué es el vino? El vino es el gozo. Entonces, y yo dije, no, ya, así no se vale. Ya cuando tú empiezas a alegorizar subjetivamente algo para seguir defendiendo una cosa que Dios no prohíbe, ya apague, vamos, no tiene sentido seguir hablando. ¿Ya? Aquí al máximo hay que evitar la subjetividad. Y para eso está el idioma, el contexto cultural, ¿de acuerdo? Y el contexto mismo de la escritura, que no puede ser quebrantado. Eso se llama unidad de materia, eso se llama coherencia. No puede haber contradicciones aquí. Entonces, por eso repito, el concepto de tahor se lo inventó Dios, lo caracterizó Dios y quedó escrito. Entonces no puede ser lo que tú te estés imaginando, porque si es lo que uno se imagina, entonces ¿para qué leemos la Biblia? ¿Para qué nos congregamos? Si cada quien puede pensar lo que le dé la gana. ¿Ya? Entonces no se trata de eso, se trata de que esto es un lenguaje común en el que nos estamos entendiendo. Y que no se lo ha inventado nadie, ni Moisés, ni Pablo, ni nada, ni yo, sino que está escrito. Y por eso lo estamos aprendiendo todos nosotros. Entonces mira lo que dice a continuación. Hay un ejemplo, hermano, en la Biblia sobre Juan, hablando del vino. Dice que Juan lo criticaban porque no tomaba ni comía. Mateo dice aquí, el versículo 18, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Claro, pero bueno, era una exageración, sí, era una acusación falsa. Era una acusación, pero de todos modos, él... Pero es que mira eso, ahora me acabas de recordar algo. Tanto es el problema de la subjetividad, tan malo es, que entonces yo digo, oye, pero Jesús tomó vino. No, es que la palabra griega allí significa jugo de uva. Oye, los griegos vinícolas de toda la vida, ellos no se iban a confundir entre un mosto, entre un jugo de uva y un vino. Y tienen palabras en su idioma diferentes para cada cosa. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí, ahí así, a la bulla de los cocos, no, que es que ahí es jugo de uva, nada más para que encaje tu doctrina y no se te vaya la gente? Hombre, eso es deshonesto. Hermano, y hay un pasaje de Pablo cuando le recomienda a Timoteo Ajá. que tenía problemas gastrointestinales. Sí, entonces por eso te digo, en todos Agua. esos pasajes dicen o se atreven a decir, El jugo de a uva. violentar el idioma, a decir, no, eso es jugo de uva. Que dicen que es jugo de uva. Dicen que es jugo de uva. Cuando en realidad es vino. Vino es vino. Vino es vino. Eso nadie se confunde. No hablarían de embriaguez. Exactamente, yo le hemos dicho aquí, oye, si fuese jugo de uva no habría advertencia sobre embriaguez. Entonces, ¿cómo se entiende el primer milagro de eso que fue el Claro. vino de la boda de Caná? Sí, ellos dicen que fue jugo de uva. Así, para agua en jugo de uva. Todo, es que en todos los lugares ellos dicen que es jugo de uva. Pero yo les digo, si fuese jugo de uva no hablaría de embriaguez. ¿Ya? Entonces buscan y rebuscan y yo, mira, el texto que tú me estás citando no dice esta palabra es esta palabra es otra. Pero el pueblo hebreo ha sido vinícola también toda la vida. Y el pueblo hebreo tiene palabras distintas para cada nivel de jugo de uva hasta el vino ya fermentado. ¿Ya? Desde cero alcohol hasta el alcohol que quieras. Entonces no nos vamos a confundir. Pero si tú vienes a darle un valor subjetivo a esta palabra, entonces estás hablando otro idioma diferente. ¿Ya? Bien, ¿qué dice el verso 4? Tú, ¿quién eres para juzgar
¿verdad? Al otro, ¿cierto? Al otro, tú no tienes criterios subjetivos para llegar a juzgar al otro, ¿ya? ¿Qué dice a continuación? Para su propio Señor está en pie, ¿cierto? ¿Y qué dice además? O cae, mas se afirmará. Porque Qué poderoso es el Señor para afirmar. Porque poderoso es el Señor, no es su fuerza de voluntad, no es la tuya tampoco, es el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el quinto? O sea, que Él es el que nos cuida de caer. Es correcto, de lo que se debe considerar caer Claro, lo que se debe considerar. objetivamente. ¿Ya? Porque vuelvo y te digo, este hermano me dijo a mí, arrepiéntete, pero eso era una invitación subjetiva de él. Claro. Pero objetiva no era, porque yo no estaba pecando. Ya es un temor de hombre ahí. Claro. Entonces aquí cuando dice que Dios es poderoso para hacerlo estar firme, es en un sentido objetivo de la palabra. No en lo que al otro le parezca que es pecado. Porque aquí, como te digo, en ciertos lugares muchas hermanas serán pecadoras si usan jeans, ¿o no? En otras más extremas son pecadoras si se maquillan. ¿Me explico? En otras más extremas son pecadores si se ponen un aretico. Pero eso lo dice la Biblia, no lo dice la Biblia. Ah, entonces eso no es pecado. ¿Ya? Aquí se debe entender que es pecado toda conducta bíblica por la cual se debía ofrecer un sacrificio. Perdón, hermano, cuando Pedro, hay una parte que dice que no se hagan perlas ni se hagan ni peinados Oros. ostentosos. Ok, dice que no con oro, ni perlas, ni peinados ostentosos. No es que no se pueda hacer, ¿ok? Ni que se refiera a ponerse joyas o esas cosas. En el contexto, eso se llama en economía consumo ofensivo. Es decir, Una ostentación. no ostentación, dice peinados ostentosos. Por ejemplo, ¿qué era un peinado ostentoso? En la antigua Roma se echaban 7 horas haciendo un peinado. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué te vas a estar 7 horas allí en vez de ir a predicar? O sea, si yo te pongo entre predicar y hacerte un peinado ostentoso, ¿qué debes tú objetivamente preferir? Ir a predicar. Te vas a pasar medio día en la peluquería pudiendo haberle predicado a 10 personas en ese lapso de tiempo. A eso es que se pone, pero no es que esté prohibiendo en ese sentido, ¿no? O sea, no es pecado eso, lo que quiero decir, porque la Torá nunca lo dijo. Pero está haciendo una invitación muy lógica a que en vez de estar usando tu cadena de oro y el hermano pasando hambre, hombre, eso es ofensivo. Eso se llama consumo ofensivo en economía. ¿Ya? Y eso es lo que hace el espíritu del monopolio, hace eso. Los monopolios tratan de robar el excedente social de la producción. En vez de producir carros para todo el mundo, producen pocos carros para los que los puedan pagar. Y el resto, pues, que se friegue. ¿Me explico? De hecho, Santiago habla de que no invites Ajá, a pasar adelante a aquel que viene bien adornado. adornado. Y el otro siéntate eso ahí. mueve, eso mueve. Téngalo por seguro, hermana, que si llega una persona con una camioneta de alta gama, Claro. usted lo va a atender mejor que aquel que viene en burro. Claro. Y eso pasa. ¿Ya me bastante. entiende? Entonces, el cristiano tiene que ser lo más humilde y sencillo. Sí, sí, sí. ¿Ya? Claro. De hecho, una vez un pastor del bosque y fue maestro mío, él nos dijo, mira, yo tengo la capacidad de comprarme un carro mejor que el que yo tengo. Y Claro. el carro, tuviera ese carro, un carro viejo. Sí, sí. Y él dijo, yo puedo tener un carro mejor que ese, pero yo no puedo llegar allá al bosque, partear mi carro allá. ¿Ya me entiendes? Donde la mayoría de mis ovejas, Sí. ¿ya me entiendes? Trabajan en el mercado, hermano. Claro. Trabajan en carretilla. Sí, eso es ofensivo. ¿Ya me explico? Entonces, la sencillez, hermano, hace parte de Claro. verdaderamente la humildad también. Ya. Ojo, y otra cosa. Amor. Miren lo que son los detalles o el entre líneas y el error que se comete. Ahí dice o especifica oros y perlas preciosas. Una perla que era importada desde la India costaba en esa época 200 millones de denarios. ¿Ok? Entonces, una cosa es que una mujer se ponga un aretico de fantasía que le costó 500 pesos en la miscelánea de la esquina. Otra cosa es que se ponga una alhaja de oro importada del antiguo Egipto avaluada en 1.000 millones de pesos. ¿Me explico?
Entonces, una cosa es, y es más, la escritura dice, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Es un mandamiento de alta estima, porque la mujer tiene que agradar a su marido. Eso es primal. Dice que está pendiente de las cosas Claro, del mundo. del mundo. De la moda. Él lo dice, de la moda, que el corte es para agradar a su esposo. Pero si te vas a poner como una tumba, allí muerto, oye, no estás agradando a tu esposo, estás violando una disposición, un principio. ¿Ya? Entonces, la restricción de la que habla Pedro es sobre el oro y las perlas, es decir, elementos suntuosos. Aquí voy a lucir mi cadena de esmeraldas. O sea, ¿no? ¿Te explico? No es lo mismo una cadena de esmeralda que una cadenita ahí, de un cordoncito ahí de oro golfi, ¿ya? O de fantasía, no es igual. Pues cualquiera compra eso, en los buses se monta y que cadenitas de plata a 1.000 pesos. Oye, eso es ostentoso, ¿no? Nada. ¿Ya? ¿Verdad? Eso se refiere entre líneas y conociendo el contexto. Hoy, por ejemplo, hoy las perlas aquí no son caras. Aquí las perlas no son caras. Y ya son hasta artificiales. Ya, hay unas que sí son caras, ¿no? La australiana y todo eso, pero oiga, pero no es lo mismo hoy el precio de una perla de lo que era en esa época. Por ejemplo, el algodón. Las túnicas de algodón que eran importadas de la India también eran costosísimas. Cuando tú hablas de oro blanco y resplandeciente, estás hablando de un producto importado que era costoso. Pero hoy no, hoy el algodón está donde te metas. Son cosas de contexto, ¿me explico? Y captas cuál era el punto de lo que estaba queriendo decir. Entonces ya, como te digo, hay cosas que ahora son baratas pero antes eran costosísimas y viceversa, ¿ya? Pero tú tienes que captar y ubicarte en el momento histórico a que se está refiriendo. Entonces no se está refiriendo a que no te puedes decorar, sino que te decores con asuntos suntuosos, ofensivos, que no se compadecen con la situación del hermanito que está pasando hambre. Porque una cosa sería que tú llegaras con tu pulsera, vieras al hermano, coja, ¿cierto? Claro, sí, sí. Así ve más adornado si quieres. Ya, ponte un anillo en cada mano que cuando llegue lo repartes a cada uno. Hombre, así, claro, se vale. ¿Ok? Hermano, disculpe, y en la parte esa allá en el Antiguo Testamento que habla del pantalón. No, allá se refiere, en el contexto empieza hablando de las cosas perdidas. Entonces dice, no se hallará en hombre prenda de mujer. Ahí no está hablando de vestir, ¿ya? Porque todo el mundo vestía túnicas igual, entonces no había ese criterio de pantalón y de falda como hay hoy. Todo el mundo vestía túnica. Entonces, ¿a qué se refiere? A que si un hombre se encontraba una prenda femenina, era el colmo del cinismo que él se la quedara y se la escondiera y luego la vendiera. Porque el contexto te está hablando de que si te veías al asno del vecino, no te lo ibas a esconder, se lo tenías que devolver. Si veías al toro del vecino, se lo tenías que devolver. Si te encuentras una prenda femenina, pues la tienes que devolver. Ay, que se la voy a llevar a mi esposa. No. Entonces se refiere a las cosas perdidas, no a la vestimenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes no había ese criterio de la moda que hay hoy. ¿Me explico? Otra cosa que sí dice la escritura, que es válido hoy, es que la mujer debe vestir con pudor. Decencia. ¿Cierto? Y como te digo, para agradar a su marido. Ya, ese es el principio singular. Pero por encima de lo que le gusta al marido está el pudor. Sí, porque qué tal que al hombre le guste que la mujer anda descubierta. ¿Ya? Entonces ahí por encima de su criterio del marido va el pudor. ¿Ya ves? Pues todo tiene un porque orden. Eso sí es un mandamiento. Porque eso sí es un mandamiento acá. ¿Verdad? Entonces es un orden que está establecido. Un equilibrio. Un equilibrio que está allí, no son inventos de nadie, está escrito. ¿Ya? Bien, sigamos entonces el verso 5. Entonces aquí viene otro tema que ya habíamos alcanzado, por aquí quedamos en la clase anterior. Porque hay algunos que juzgan o diferencian un día de otro día y hay otros que juzgan todos los días. ¿A qué se refiere? Que ese concepto de hol, del que ya hablamos, de profano, que inicialmente tenía que ver solo con alimentos, como ya lo dije ahorita, el pueblo judío lo extendió a otras cosas que ya no eran solo alimentos. En la Torá, ¿cuáles eran lo que en la Torá? Bueno, sí, ¿qué era considerado hol?
Ya lo decía ahorita, Hol es todo aquello que no era apto para ofrecer en el templo. Tiene que ver con los sacrificios. Sacrificios nada más, ¿ya? Cuestiones de otros dioses, no podías venir a dedicarla acá, el precio de una ramera, el precio de un perro, todo eso está especificado ahí. Esto es profano, esto no lo traigas acá nunca, ¿ya? Ahí está escrito. Cuando estas cosas, ¿verdad?, que tenían que ver con el O sea templo, que ellos sacaron, entonces usaron la palabra profano, que era exclusivamente para... y la pusieron en la calle y en y la la casa. pusieron en la calle, en las casas y en todas La partes. generalizaron. Es correcto. La generalizaron. Generalizaron. Una precisión. Dígame. Un alimento puede ser tabor, pero es Hol. No, ya no. Antes, en ese momento. Antes en ese momento Sí. tampoco. Porque repito, solamente era Hol cuando tenía que ver con el templo. En la medida en que podía estar tabor, pero tenía algún desperfecto, era Hol. Para el templo. Pero Por eso, objetivamente por eso, no era tabor. por eso precisé para el templo. Sí, Podía sí, ser sí. tabor, pero era tabor, porque así es la regla. Eso Sí, es lo sí, sí. consustancial, Sí, lo sí. natural. Pero era Hol en tanto que tenía algún defecto. Por el templo. Por el templo, Claro. solo por el templo. Claro, pero Sí. fuera te lo podías comer normal, Claro. sin problema, sin restricción. Entonces, Eso vale importante, claro, era tabor, pero era Hol. sí, en sí, cuanto al templo. en cuanto al templo, ya eso lo dije ahorita al principio. Entonces, el concepto de Hol lo llevan luego a otras áreas de la vida, y habíamos hablado en clase anterior que se inventaron entonces el concepto de Hol HaMoed en hebreo. Moed son las citas o las fechas que Dios estableció en Levítico 23. El día tal del mes tal, ese día es Shabbat, el día tal del mes tal, ese es Shabbat, el otro día es Shabbat, cada 7 días o al cabo de 6 días el séptimo es Shabbat, listo. Entonces los judíos inventaron el concepto de Hol HaMoed. ¿Por qué se vieron obligados a inventarlo? Porque como le pusieron tantas reglas humanas al Shabbat, se vieron asfixiados ellos mismos. Oye, ¿y si cae un Shabbat en fiesta? ¿Cómo hacemos? Si caen 2 Shabbat juntos, nos vamos a comer entonces. Un Shabbat entre fiestas. Un Shabbat, entonces, ¿cómo es? Entonces inventaron el concepto de Shabbat, Hol HaMoed. ¿Cómo así un Shabbat entre fiestas? Claro, por ejemplo, si el séptimo día de la semana y al día siguiente es Shabbat de fiesta otra vez, pues Ajá. caen, ¿verdad? Dos Shabbat. O si no acabándose el sexto día de la fiesta cae Shabbat y luego el otro día Shabbat, tienes 2 Shabbat de seguido. Entonces, como le habían puesto tantas restricciones al Shabbat humanas, se vieron asfixiados. Hombre, aquí hay que soltar un poquito para que la vida sea viable, ¿ya? Para que no pasemos hambre, para que no hayan cuestiones de mayor problema. Entonces se inventaron el concepto de Shabbat Hol HaMoed, que significa Shabbat profano de la fiesta, literalmente. Shabbat profano de la fiesta. ¿Qué significa? Bueno, este es un Shabbat, pero como es motivo de la fiesta, entonces vamos a disminuir un poquitico las reglas. Aquí en un Shabbat Hol HaMoed sí podemos hacer esto, mientras que en un Shabbat normal no se va a poder. Y así aliviamos un poco la carga, porque claro, de tanta norma se dieron cuenta que se asfixiaban. Como yo comentaba el hermano la semana pasada, ellos impusieron una regla de que no se podía caminar más de 2000 codos en Shabbat. Pero la práctica de la vida les llegó a darse cuenta que esa restricción era absurda y que no se podían cumplir. Entonces inventaron el concepto de Erut Tahumim, que era que si tú llegabas al cabo de tus 2000 codos, que me imagino que tendrías que irlos contando, entonces tú te ponías de acuerdo con otro que venía de allá con sus 2000 codos también, se daban la mano y tú pasabas a abarcar otros 2000 codos y este ganaba 2000 codos más. ¿Me explico? ¿Ya? Una transferencia. Una transferencia o sumatoria o encaje de 2 espacios. Una cosa. Lo mismo pasó con las comidas. Eruv Tafshilim, otro aligeramiento de las normas de Shabbat, para que tú cogías entonces un ramito de trigo o algo y decías, bueno, con esto yo disminuyo las regulaciones del Shabbat en virtud de la fiesta, y ya entonces te autorizaba a cocinar. ¿Ya? Claro. Porque ¿qué más podías hacer? O era eso o pasar hambre. Pero entonces los rabinos todo el tiempo han estado viendo que las normas, la vida avanza, la vida cambia y las normas que ellos como humanos diseñaron tienen que estarse ampliando y ajustando. En cambio, las leyes divinas no han sufrido ese problema. Las leyes divinas están ahí desde siempre. Inmutables.
impresionante, inmutable. En cambio las de ellos, Y sí, son fáciles, ligeras. claro, y las de ellos sí se han tenido que estar ajustando, porque no caben en el desarrollo y la dinámica de la vida. Tenían que ser unos super genios y ver el futuro y anticiparse y decir, bueno, es que allá dentro de 200.000 años entonces vamos a regular desde ahora esto. No, la vida es así, es casuística, ¿cierto? Bien, entonces los gentiles, los que no eran judíos, no están obligados a aplicar este concepto de Shabbat Hol HaMoed ni de Hol HaMoed, porque pues un gentil no conoce restricciones humanas para el Shabbat, salvo lo que Dios dijo aquí. Salvo lo que Dios dijo. Dios estableció unos criterios aquí de qué se debe y qué no se debe hacer en Shabbat. Fíjense que cuando Yehoshua estuvo aquí, sanó a una persona y le cayeron enseguida, ¿verdad? ¿Qué no te es lícito hacer en Shabbat? Y él le dijo, le devolvió una pregunta fenomenal. Le dijo, díganme ustedes una sola cosa. ¿Es lícito hacer el bien en Shabbat, sí o no? Y se quedaron callados. Y dice ahí el texto que a Yehoshua le dolió la dureza del corazón de él. Oye, esta gente es impresionante. Claro, se quedaron callados y no dijeron nada antes que reconocer que estaban equivocados. Oye, pero esto es tan rancio, man. ¿Ah? Qué dureza tan impresionante. Lo estoy llevando. ¿Qué te cuesta reconocer que estás equivocado? Si eso está bien para ti, ¿qué tal que el afectado en el futuro seas tú? No te va a gustar que hagan contigo lo que yo acabo de hacer, sanarte. No, ¿verdad? Eso es ilógico, es inhumano lo que estás haciendo. Entonces, a esto se refiere en el que unos hacen diferencia del día y otros no. Y no hay por qué criticarse, ni juzgarse, ni incomodarse por eso. ¿Ya? Si aquí, por ejemplo, el pueblo judío ha hecho una ceremonia de recibimiento del Shabbat que consiste en encender unas luces, en unos panes trenzados, en una copita de vino y una mesa bien bonita, una comida, eso es hermoso. Entonces, si un hermano no hace eso aquí, ¿yo por qué voy a aprovechar el púlpito para decirle, sí, es que aquí hay unos mesiánicos chimbos que no celebran el Shabbat, que no hacen las velas, que no sé qué? ¿Acaso Dios ordenó eso? No. Si lo hace bien y si no lo hace perfecto, está normal, no hay problema. O sea que el versículo 5 se está refiriendo a un mandamiento, pero extrabíblico. O sea, claro, no extrabíblico, es que por eso lo dije ahorita. Día entre ellos. Claro, ¿quién hacer diferencia entre un día y otro? Exacto. El día como tal está diferenciado por Dios, eso no tiene discusión. Shabbat es Shabbat y no lo ha cambiado ni lo va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Entonces estamos hablando de un criterio subjetivo de quienes diferenciaban una cosa versus otra, como hemos hablado ya de la comida. Dentro del Shabbat. Dentro de esto. Entonces había Hol HaMoed y Shabbat Hol HaMoed. Pero la Biblia no habla de eso. Eso es un asunto netamente judío. Bueno, déjalo ahí de ladito, pero aquí estamos en la escritura. ¿Ya? El que lo quiera observar, que lo observe allá en su casa, sin que afecte la armonía de los hermanos. Sin que se vaya a jactar, no, es que yo sí observo el Shabbat como los judíos. ¿Ya? Lo importante es que observe el Shabbat como Dios dice. Es que con este texto siempre dicen que ya está hablando de que el Shabbat está aburrido aquí. Sí, por eso te digo, no tiene nada que ver. Es que la pregunta central es esa, ¿es lícito hacer el bien Shabbat, sí o no? ¿Ya? Y por eso es importante que entendamos las dificultades que han surgido en el entendimiento del Shabbat. Y aquí lo hemos explicado muchas veces. Shabbat significa pausa, detenimiento, suspensión, stop. Pero Shabbat no significa descanso. La palabra en hebreo para descanso es menujá. ¿Y qué es la menujá? No es quedarte quieto. La menujá es el descanso, eliminación del cansancio. Tú el cansancio no lo eliminas quedándote quieto. El cansancio se elimina con actividades propias para eliminar la tensión acumulada, el estrés y todo. No es quedándote frío ahí, quieto, sin moverte. Eso es descanso. Entonces el judaísmo entendió el Shabbat como una pausa. Sí, lo entendió mal, claro, lo entendió muy mal. Por eso es que Yehoshua, ¿qué le dijo Yehoshua? Mi padre hasta ahora trabaja. Eso les dio duro. Claro, porque ellos habían muy mal entendido el concepto del Shabbat y la menujá, que son dos cosas diferentes. ¿Ya? Shabbat es la pausa de todas las actividades que tú vienes haciendo en la semana, y la menujá son las actividades espirituales
como hacer el bien para enfrentar o dejar de lado o eliminar el haber estado metido trabajando en las cosas del mundo. ¿Ya? Es como ese ejercicio de la sensibilidad espiritual. Por eso es que nos congregamos en Shabbat, por eso es que estudiamos en Shabbat, por eso es que alabamos en Shabbat, visitamos en Shabbat a los enfermos, a los presos, hacemos el bien en Shabbat, porque es el espacio de la sensibilidad espiritual, cosa que en la semana no vas a poder hacer porque estás trabajando y tienes que trabajar y tienes que hacer toda tu obra. Entonces, Dios destinó el Shabbat para trabajar con nosotros espiritualmente. Por eso dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿A dónde? ¿Con quién? Con nosotros. ¿Cuándo? En Shabbat, sobre todo, porque santificó el Shabbat y lo bendijo. ¿Ya? ¿Para qué? Para dedicarse a nosotros Dios de una manera más especial que en el resto de los días de la semana. Por eso es que hay que afirmar el día del Shabbat. Y esa experiencia que tenemos nosotros con Dios y la que tenemos con el prójimo es lo que se llama Menujá, que es el descanso. ¿Está claro eso? Bueno, disculpe, que nosotros estamos concurriendo en la iglesia cristiana evangélica. Ajá. Y nos congregamos el domingo. Ok. Como frente a la escritura y a la Torá. Debería, aquí hemos dicho algo al respecto precisamente. Como señalaba ahorita, si alguien tiene un problema con entender el mandamiento de Shabbat y es líder religioso, por lo menos si estudiara un poquito debería decir, hombre, mire, el día de reposo o de descanso de Shabbat, que por las circunstancias, mientras nos acomodamos otros, nos vamos a congregar los domingos, hombre, eso es otra cosa. Yo diría, si yo fuese un líder de esa comunidad, yo diría a las personas, hombre, Shabbat, descansen Shabbat. Que nos congreguemos domingo, eso es otra cosa, porque ojo, y está bueno que lo hayas preguntado. Mucha gente inclusive ha creído que sea domingo o sea sábado, guardar el día es ir a la iglesia. ¿Ya? Y eso hay que disociarlo. Son dos cosas distintas. El día es el día. Y en este caso es el Shabbat, el día del Señor. Indistintamente si no te congregas ese día. ¿Me explico? ¿Ya? Yo aquí, no tiene nada que, claro, no tiene nada que ver con ir a la sinagoga, claro, o ir a la iglesia. Claro, es el día del Señor. El día del Señor. Ese es el día del Señor. No, el día, el Shabbat. Ajá. El Shabbat. Ese es el día del Señor. Si tú en Shabbat, supongamos, estás en un lugar donde no hay iglesias, no hay congregaciones, tú mismo ahí, ese es tu día con Dios, el Shabbat. Luego, pasamos al caso que tú me preguntas, no, que acá observan el domingo. Primero de todo, pues se debe a una confusión histórica, a una decisión humana, o sea, hay muchas razones por las que hoy el 99% de las iglesias cristianas La guardan resurrección domingo. fue de Jesús fue un domingo. No, Eso es según lo que dicen ellos, claro. Por eso te digo, hay muchos elementos que ponen allí como tratando eso, pero ante todo es una decisión humana. Entonces, ahí tú lo que tienes que hacer hoy, si estás aquí y si Dios te lo concede, es entender que indistintamente que te congregues el domingo, Shabbat es Shabbat. ¿Ya? Y tú en Shabbat, si de ti depende, no trabajes, no te comprometas, no viajes, no disfrutes, dedícate a hacer el bien en Shabbat. Que si, por ejemplo, no, que yo estoy en una iglesia que se congregan en los martes, bueno, tú te congregas los martes por allá, pero el Shabbat es el Shabbat. ¿Me explico? Porque es un día que Dios, una fecha, una cita con Dios. La palabra en hebreo Moed lo han traducido como fiesta y no es fiesta. Moed significa cita, una cita, un día que Dios estableció. ¿Ya? Entonces, independientemente que uno vaya el domingo, el sábado entonces uno lo tiene que Claro. apartarse. Claro, Dios. es correcto para Dios. Porque fíjese usted, hermano, que he dicho yo, si usted hace una radiografía, muchísima gente, no me voy a atrever a dar un porcentaje, pero muchísima gente va el domingo más temprano a la iglesia y después arranca para la playa o arranca para el almacén o para lo que sea. Porque creen que el domingo es ir a la iglesia o creen que el sábado es ir a la iglesia. No, ¿ya? Es todo el día. Es congregación, tiene congregación. Sí, claro, entonces no es así. ¿Ya? El Shabbat es el Shabbat e ir a la congregación en el día que puedas ir, eso es otra cosa. Y lo que le toca trabajar. Perdón, ya vamos allá. Hermano, hay que explicar a la hermana aquí que no es sábado. No, claro, Shabbat, ¿ya? Shabbat, sí, sí. Shabbat empieza hoy estamos en Shabbat.
de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Ah, no significa sábado. No, Pero para nosotros se traduce como sábado. acá lo ponen como sábado, pero está mal porque es un concepto cultural. Ahora mismo para Occidente es viernes, pero ya para nosotros es Shabbat, bíblicamente, porque el Shabbat arranca la puesta del sol. Dice Dios, fue la tarde y fue la mañana, primer día. Fue la tarde y fue la mañana. Los días hebreos empiezan por la tarde, a la puesta del sol. Es lunar, el calendario hebreo es lunar, bíblico. Ya. En Génesis no dice fue la mañana y la tarde, Sí, o un fue- día, no dice fue la tarde Y fue la mañana. y fue la mañana. O fue la medianoche y luego la otra medianoche. Arranca con la puesta del sol. ¿ya? Arranca con la- Ahora, el otro tema que preguntaba el hermano, los que les toca trabajar, por ejemplo, los que son médicos, los que son soldados, vigilantes, cualquier actividad que les obliga a trabajar en Shabbat, yo les he dicho inclusive, mira, no voy a ser tan irresponsable de que siendo ese el sustento de tu familia, Renunciar. vayas a renunciar. Aún en el trabajo tú puedes hacer el bien, que es el principal mandamiento del Shabbat. Así que no tengas miedo si te toca ir a trabajar. Eso sí, eso no te deja mudo en que en tu oración tú digas, Señor, permíteme descansar en Shabbat de mi trabajo. Señor, voy a hablar con mi jefe, voy a hablar acerca a ver si me permite cambiar el Shabbat por un día, unas horas extras cada día de la semana o lo que sea, ¿ya? Y concédeme gracia y que me conceda el Shabbat. Y si no te lo da, listo, no importa, pero haces la diligencia, porque tienes pendiente aquí dedicar el día al Señor. Y por eso el apóstol Pablo, en tanto que dependa de vosotros, esa es una regla muy hermosa. En tanto que depende de vosotros, está en paz con todo el mundo. Si eso lo ordena respecto de los hombres, hombre, mucho más con respecto de Dios. Si está en tus manos no ir a estudiar en Shabbat o no ir a trabajar en Shabbat, no lo hagas. Que las circunstancias te obliguen, entonces haz el bien en honor del Shabbat, en honor de Dios. Ese día predica en la universidad, predica en el trabajo, predica en la clínica donde estés, ¿ya? Porque es Shabbat. Entonces tú te conectas con el día y te estás dando cuenta que le das prevalencia a la voluntad de Dios por encima de los rigores del oficio que te toca hacer, ¿ya? Porque te mentalizas conscientemente y actúas en concordancia con eso. Pero, repito, debe ser un pendiente de nuestra oración el no trabajar en Shabbat. Pedirle al Señor y en lo posible nosotros programarnos y alistar las cosas para reducir al máximo, en tanto que depende de nosotros, el llegar a trabajar en Shabbat. Que te toque congregarte un martes, un miércoles, un viernes, un domingo, eso es otra cosa. ¿Ya? Eso es otra cosa. Pues ahí sí vas el domingo, ahí sí puedes ir el domingo a la iglesia y luego ir a hacer trabajo o a pasear. Sí, porque para eso no hay mandamiento. Porque para eso no hay mandamiento. Precisamente la Los libertad. mandamientos dice fueron dados para el séptimo día. Claro, Porque yo siempre decía, bueno, a ver, el séptimo día tiene unas directrices y unos Claro. mandamientos que el Señor mandó. ¿Ya me entiendes? claro. Pero resulta que, bueno, el día séptimo fue cambiado por el primer día de la semana, pero resulta que las directrices y las órdenes de ese Shabbat, el séptimo día, no la cumplen, debería llamarse Shabbat el primer día. Claro. Ya me explico, debería llamarse O tener Shabbat, la misma limitación. debe ser tener la misma dinámica, pero no, es verdad, vamos al culto, nos vamos, Y a vamos pasear. al paseo, Ya cumplimos nuestro y ya Sí. cumplimos. ¿Creen que el día Sí. del Señor es ir a meterse ya a la iglesia? Claro, Y Jesús te lo veía caminando en el día del Shabbat, claro, y sanando, claro. y predicando Así es. en el día del Shabbat. Pero para los judíos Shabbat, para ellos Shabbat, eso no era Shabbat, era que, hey, quédate quieto, no te Sí, muevas. no te Te muevas. doy permiso que camines 2000 codos. Sí. Y no puedes jalar, comete un mango. Si ves un mango ahí, por muy hambre que tengas, no te lo puedes comer. Porque eso es violar Shabbat. Claro. ¿Y qué les pasa? Claro. Y en todos los adventistas ellos sí cumplen eso. No, fíjese, no. Ellos tienen, Lo extremaron más. ellos lo extremaron, ellos Ellos se parecen a los parecen a los fariseos. Sí. Mira, han peleado hasta con tutelas para que les cambien el horario o que les modifiquen la cuestión laboral. Han peleado y se han metido y sí, han logrado algunas cosas a nivel jurídico, por conciencia, libertad de conciencia, libertad de religión, lo que sea, pero es ganas de complicarse la vida. Y el problema no está en eso. El problema es que ellos hacen renunciar a las personas a los trabajos si les obligan a trabajar en Shabbat.
¿ya? Eso es una medida extrema e irresponsable. Yo conocí aquí una muchacha, creo que lo dije una vez, que ella se vino a Bogotá para acá porque, bueno, tuvo conflictos y se vino aquí y le habían salido ya varios trabajos, pero como sus pastores le decían que no podía trabajar el Shabbat, el sábado, porque ni siquiera es Shabbat para ellos, sino el sábado, ahí estaba pasando trabajo. Dice, oye, pero entonces la iglesia te está subvencionando la alimentación o qué? Porque si te está subvencionando yo no digo nada. Pero si te dicen ve y guarda y pasa hambre porque ese es tu destino, eso es una irresponsabilidad. ¿Ya? No se debe hacer eso. Entonces ellos además de todo no lo entienden como nosotros, porque ellos nada más van, fíjate la contradicción, usan Shabbat, sí, el Shabbat, y resulta que hay otros días aparte del séptimo que son llamados Shabbat y eso sí no los guardan. ¿Me explico? ¿Ya? Porque Dios estableció en Levítico 23 que el primer día de cada fiesta y el séptimo día de esa fiesta eran Shabbat, que el día de Pentecostés fuese Shabbat, que el día de Yom HaKippurim fuese Shabbat. El día de Pesach. Ya, el día de Pesach, por eso digo, el primero y el último, como en Sukkot también. Pero ellos no respetan eso. Cuando tú les mencionas, pero entonces tú también debes guardar las citas del Señor, que también son Shabbat. No, eso sí está abolido. Entonces no viven el concepto como tal, no lo experimentan bíblicamente. Tienen una aproximación, no se puede decir que no, a veces un poco extrema, a veces depende. Bueno, y esas son cosas que la Biblia no prohíbe, son judías. Entonces, como te digo, captan la visión judía del mandamiento y se multiplican. Y creen que esa es la forma correcta de guardar Shabbat. Creen que esa es la forma es que ese es el correcta. problema, que el cristianismo cree que lo que hace el judaísmo, las cosas de Moisés, como guarda, ¿Cómo lo guardan ellos? ¿Cómo lo guardan ellos? Creemos que es lo que mandó Moisés. Claro. Ese es el error más grande. Claro. Entonces creemos que el judío no lleva ventaja en eso. Y no, Ya. él Y también debe resulta que no, aprender. que quien tiene que enseñarnos a nosotros a cómo se guarda el mandamiento es Moisés mismo. Y el Mesías. Y el Mesías, que él vino a precisamente a aclarar todas las cosas. Es correcto. ¿Iba a decir algo, hermano? O sea, lo que hay personas que no pueden hoy guardar el Shabbat por la cuestión del trabajo, pero de todos modos lo que no tenemos que olvidarnos es que en ese día hay bendición, porque Dios lo creó precisamente es para que su pueblo anduviera en él. Claro. Y lo más lógico es, si no está en ese día, orarle a Dios para que pueda... Vuelvo y te digo, esa es la actitud, orar para el mandamiento. Claro. Ya, esa es la actitud. Si no puede, entonces pide para poderlo observar. Eso es como en Santiago. No. El que crea que le hace falta sabiduría, que dice, resígnese. No, pídala, Claro, que Dios la da sin La medida. solución es abolirlo para quitarse Claro. un problema. Yo no puedo decir, no, el Shabbat está abolido. No, es que ya tenemos 2000 años de vivir así en el calendario gregoriano. No, pida. Ya, el que pide será escuchado. Tenemos las peticiones que le hagamos si conforme a su voluntad le pedimos. Si estamos pidiendo observar Shabbat para Él, como manda Él en toda su plenitud, Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Él va mostrando, claro, Él te va capacitando, te va soltando, te va poniendo en gracia con quien tengas que hablar, con todo, y tú vas experimentando ya el entrar en Shabbat. Entonces ya lo principal que tienes que saber es qué es lo que tienes que hacer en Shabbat. Indistintamente, repito, de si te puedas congregar ese día o no. Porque qué tal, por ejemplo, que vivas o estés en una zona remota, ¿verdad? Y no tengas donde congregarte, ya sabes lo que tienes que hacer en Shabbat. Marcos 27, al principio del día de Shabbat, Ujú. también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Claro, porque ellos lo habían sujetado el Shabbat a tantas normas que habían hecho que el hombre sirviese como un ídolo al Shabbat, ¿ya? Se sometiese. Mientras que el Shabbat se creó fue para que el hombre experimentara libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿ya? Hacer el bien. Marcos Ya. Disculpa, ya trayendo ese Shabbat a la época de ahora, o sea, ver televisión. No debería ser, repito, en Shabbat es un momento, es un tiempo especial con Dios. No deberíamos estar viendo el programa, riendo. Pero sí aprendiendo cosas. Claro, así. obviamente, es ocuparse en la escritura. Jesús iba a la Estamos sinagoga hablando de ocuparnos de lo que tengan que ver, programas que tengan que ver con la escritura, Torá, con la- obviamente. Hacer el bien, hacer el bien conforme habla la escritura, ¿no? Entonces,
estudiar, porque en la semana no tenemos tiempo. Ya, tenemos que aprovechar y estudiar al máximo para que nos alcance la gasolina el resto de la semana. En Israel ese es el día que se estudiaba, Claro. se estudiaba Moisés. Claro. Desde tiempos antiguos, es el día que se hacía. Muy bien, ¿ok? Una pregunta. Dígame. ¿Sí? ¿Tú? ¿No entendí? Bien, dígame. Históricamente, es un precedente, una constancia. Históricamente en Colombia, el concepto de laicidad ha crecido tanto, que la Corte Constitucional tiene más de 100 sentencias, por decir lo mínimo, y específicamente en el caso de Shabbat, el concepto se ha difundido que la propia Corte Constitucional colombiana tiene el caso de un señor aquí en Barranquilla que trabajaba en una importante clínica y es famoso, y el caso lo pone a nivel internacional, hasta donde el concepto de la libertad de cultos, el señor trabajaba los sábados e iba a trabajar y se excusó 3 sábados y era el jefe de un área de sistemas de esa clínica importante y lo despidieron y metió una tutela, es decir, un amparo constitucional para todos los hermanos que están escuchando el vídeo. Claro. Y ha perdido en primera instancia y segunda instancia, llegó a la máxima jerarquía de leyes del cuerpo colegiado en Colombia, que es la Corte Constitucional, y la Corte hizo un repaso nuevamente de todos los casos y lo tomó como referente. Si la persona tiene Shabbat y el empleador lo acepta, debe respetar el criterio y las creencias de esa persona. Y ese fallo es tan importante que a mí me gusta el tema. Me estuve leyendo otros fallos de otros países que lo toman de ejemplo del concepto de la libertad. Sí. De Lo que culto pasa de es que, Colombia. obviamente, Entonces, hay un sentido. Si bien es cierto, lo toman como un referente de Shabbat, no se celebra en el sentido. Claro. Pero sí también se toma como referente que la libertad de culto del país ha llegado a tanto comprensión del tema que Sí. los propios jueces ya conceden todos los derechos a favor del Shabbat. Claro, es que el asunto allí a veces, y es que lamentablemente estamos en el país de la venganza y de la retaliación, es que si tú te vas a una lucha jurídica y defiendes eso y le llevas la contraria, buscan la manera y te echan por otra razón. O no te renuevan el contrato, porque como los contratos aquí son tan corto plazo, ya si tú te pones de valiente y hacer valer tu derecho, ya te echan. Entonces hay que coger la cosa con sabiduría, ¿no? Con bastante prudencia, porque, hombre, por eso hablo de orar. ¿Ya? Orar que Dios provee un trabajo donde esas cuestiones se arreglen y donde tú no vayas a pasar necesidades. Rey Salomón decía, no me des riqueza ni me des pobreza. Con la riqueza me olvido de ti y en la pobreza blasfemo contra ti, porque termino delinquiendo. Y los mandamientos se hicieron para que ibas dentro de ellos. Entonces sí, el ejercicio es bueno, pero tú tienes que ser muy sabio, ¿no? Fíjense que eso lo habló Yehoshua cuando dijo, no resistas al que es malo. Si te dan una cachetada, ponle la otra. ¿Quién era el malo ahí? El soldado romano, el impío, el rasha en hebreo. Entonces tú no te vas a poner a pretender aplicarle la Torah a un impío, a un incrédulo. ¿Me explico? Porque no va a pegar, te vas a ganar otra cachetada peor. Entonces hay que ser muy sabios, ¿no? Y por eso te digo, ante todo, orar. Si Dios pone la gracia y te abre las puertas, genial. Si no, espera. No te pongas de bravucón, no, es que es mi derecho, ¿verdad? Te terminan echando. Entonces, con prudencia, con astucia. Las cosas se hacen por la guía del Señor, no apasionadamente. ¿Ok? Bien. Acá cuando dice cada uno hace diferencia entre día y día, es subjetivo aquí. Estamos hablando del concepto de Hol, ¿no? Por eso, ¿en qué sentido estaban haciendo diferencia entre...? El judío hacía diferencia entre un Shabbat Kodesh, un Shabbat Bereshit, un Shabbat Kol HaMoed, cosa que el gentil no hacía. Dice, el otro juzga igual todos los días. Ya. Ya. El que hacía diferencia era el judío. Era el judío, claro. Y el gentil no. El gentil no. Todos los Shabbat iguales, para mí todos los Shabbat son iguales. Porque no tengo en mi mente tantas normas y tantas restricciones que yo bíblicamente veo un solo Shabbat del que habla la Escritura, no veo 3. O sea que aquí cuando dice otro juzga igual todos los días, no quiere decir cualquier día de la semana. Es correcto, claro, sería una contradicción si alguien piensa, no, que todos los días son del Señor, no está hablando así. Está diciendo que el Shabbat es el día del Señor y que si alguien diferencia de si es Hol o no es Hol, eso es su problema. Pero objetivamente no hay eso de Shabbat Hol. Ya. O sea que en esta congregación cristiana mixta de judíos y gentiles,
Ya, por la tradición, podemos decir, los judíos diferenciaban Claro. entre un Shabbat de séptimo día y un Shabbat de la fiesta. Es correcto. Ya me Y explico. un Shabbat Hol. Y un Shabbat Hol, Claro. etc. Claro. Más el gentil No está obligado a eso. no estaba obligado a esa diferencia. A esa diferencia. Creía que los Shabbat todos eran Son iguales. Igual, correcto. ¿Está claro? Ok. Entonces dice el verso 6, el que discierne el día, para el Señor lo discierne, ya, el que lo separa o diferencia, ¿verdad? Porque, y el que come para el Señor come y da gracias porque es para Dios, ¿verdad? Y el que no come al Señor no come y también da gracias a Dios. ¿Está hablando de qué? Del comer según el patrón judío o el patrón no judío. Y ambos dan gracias a Dios. Entonces Pablo está diciendo ese modelo y dice a continuación, porque nadie, ¿verdad?, vive para sí como persona humana y nadie muere para sí. Si comemos, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos es para el Señor que morimos. ¿Ya? Pero ¿qué dice en conclusión? Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, que aquí nosotros no estamos obedeciendo patrones humanos, ni subjetivos míos, ni subjetivos de otro, sino somos del Señor. ¿Ya? Nos debemos es a Él, no a mi criterio subjetivo, ni al criterio subjetivo de otro, sino del Señor. Eso es importante entenderlo, porque parece que terminaba diciendo otra cosa. No, Como que- quien dice, rompiendo con todo. Cualquiera puede estar pensando que el apóstol Pablo está rompiendo el Shabbat. Claro, sí, sí. ¿Ya me entiendes? En conclusión, bueno, aquí ya si hay, Somos lo si hay importante. diferencia entre los unos y los otros, Claro. bueno, Para el Señor lo hacemos y ya. si lo hace para el Señor, para el Eso Señor. es lo que importa. ¿no? Eso es lo que importa, eso es lo que se puede Claro, entender ahí. Claro, pero ese no es el punto del que estamos hablando. Sería bueno que se aclarara. Claro, el punto del que estamos hablando es precisamente evitar la subjetividad, evitar los conceptos humanos y las restricciones humanas. Y por eso dice, si vivimos, vivimos es para el Señor, si morimos, morimos es para Claro, el ¿qué Señor. significa entonces vivir para el Señor? Esa sería una pregunta Claro. clave. Cuando decimos vivir para el Señor, diametralmente significa vivimos no para hombres, no para reglas humanas, no para servir a criterios humanos, vivimos para servir a Dios y para los criterios de Dios y los parámetros de Dios. Dígame. Bueno, tú estás leyendo ahí el griego, ¿cierto? Sí. Porque aquí la traducción que está en la Reina Valera, en el versículo 6, Ujú. aquí dice, el que hace caso del día lo hace No. para el Señor. Y, No. y después uno que reconfirma de la manera negativa, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. No. Entonces eso, porque En griego dice el que entiende, el que discierne o separa, frono, dice en griego. Dice en griego así, o fronon tehimera. Significa el que entiende la diferencia entre un día y otro, para el Señor le entiende. Y el que no, no, porque estamos hablando de un concepto humano. Entonces el que entiende esa diferencia, listo, lo hace para el Señor lo hará. Claro, porque el que ¿Ya? lee aquí la versión y con esta traducción piensa Que es desobediencia. que ya se está... Sí, como que el que no obedece el día, entonces, el que no hace caso del día, entonces para el Señor no le hace caso, como si Dios le diera igual la desobediencia. Claro, la palabra ahí es ¿Ya? frono. Sí, frono, que es entender, claro, entender. Es lo que dice el verso 7, perdón, llegamos al 9, ¿verdad? Porque para esto mismo fue que murió Mashiach y resucitó, para que, ¿verdad? También, sea que muramos o vivamos, seamos del Señor, ¿ya? Para eso es que vino Él aquí, para hacerte de Dios y no de hombre. El apóstol Pablo lo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios y no de hombres. ¿Ya? Por voluntad de Dios y tal, no por voluntad de hombre, ni de carne y sangre. Entonces, Pablo lo dijo también en Romanos, deudores somos, no a la carne, ¿cierto? Como para que estemos otra vez en esclavitud. ¿Te das cuenta? Cuando tú te sometes a carne y sangre, te estás esclavizando. No comas, no toques, no bebas, no te muevas. Esas cosas tienen reputación de sabiduría, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entonces, en vez de andar pendiente de la minucia, que si pusiste bien el trinche o no,
¿verdad? O el plato vacío, o si esa comida va con esta, eso es irrisorio. Y eso es una norma humana. Aquí lo importante es que agrades a Dios. Vivimos es para Él y morimos es para Él. Pero eso no significa lo que ha hecho la Reforma Protestante, Claro. que es lo grave en el contexto donde crecimos y nos enseñaron. Así es. Como todo es para el Señor, no importa cómo lo que sea. Claro, ese es Y el problema. ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo, el de la subjetividad. No pasa nada, come lo que sea. Sí. Cómete la chuleta que no Lo pasa nada. importante. Porque usted es importante vivir para el Señor. Claro, salir del contexto, ¿no? Porque eso es sacar del contexto que estamos hablando. Aquí estamos hablando de un asunto específico que está regulando las relaciones entre judíos y gentiles en un lugar específico, en un tema específico, ¿ya? Del cual estamos aprendiendo y aclarando precisamente para responderle a esta reforma que no ha terminado, ¿verdad? Que ya ahorita cumplió 500 años, pero todavía sigue sin entender esto, ¿no? Entonces dice el 10, ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿O tú también quién eres para qué? Para debilitar, dice ahí en hebreo, en griego, exutinis, todelfusu, a debilitar a tu hermano, es decir, a por debajearlo o a dejarlo como debilitado, ¿no? Porque todos, mírate tú, esto es importante, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, como está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Te das cuenta? Es decir, que las cuentas las vamos a rendir es ante Dios y por su Torá, y no ante un tribunal humano por reglas humanas. ¿Me explico? Entonces, sea que yo no observé una disposición humana, No tiene por qué no tiene- juzgarme. Dios no te va a juzgar por eso, porque eso fue una disposición humana. Dios te va a juzgar es por lo que Él escribió. ¿Ya? Este caso, fíjense ustedes que Josué le dijo a los fariseos, yo no vine a condenar el mundo ni a juzgar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por mí. Pero ya tienen quien los acuse, la palabra que les he hablado. Esa será la que los vaya a juzgar en el día postrero. ¿Ya? La palabra que él ha hablado, que es la propia Torá y es lo que él reveló también. ¿Ok? Entonces dice, entonces cada uno, ¿verdad? ¿Qué dice el 12? De nosotros dará Dios razón de sí. Dice palabra en griego, logos. Cada uno de nosotros acerca de la palabra de cada uno dará cuenta a Dios. De la palabra, de los asuntos tuyos, de tus asuntos, de tus reglas, de tus pendientes, de tus reglas. Por eso es que más adelante termina diciendo Pablo, si alguno tiene una fidelidad por allí a su manera, pues téngala para consigo. Feliz el que no se condene en lo que apruebe. Si está escrito que vamos a comparecer ante el tribunal de Dios y que vamos a confesar, son las reglas de Dios, feliz seas hallado que el día que estés en ese juicio no te hallen culpable por andar aprobando violar la propia palabra de Dios o juzgando por cosas que Dios nos mandó a juzgar. ¿Me explico? Eso es lo que está hablando ahí. Entonces dice el 13, ¿verdad? Ya no nos juzguemos, está diciendo ahí, ¿en qué sentido? Los unos a los otros. ¿En qué sentido? En el término de lo que estamos hablando. El no poner tropiezo, dice. El no poner tropiezo. Cuando dice no nos juzguemos los unos a los otros, no está queriendo decir ahora que nadie puede juzgar a otra persona, no. Porque eso sería ilógico y estaría contradiciendo la Escritura. ¿Por qué la contradice? Porque Pablo en Corintios 6 dice, oye, ¿acaso no hay un sabio entre ustedes que juzgue? ¿Acaso no sabe que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Entonces no se va a estar contradiciendo Pablo. Cuando aquí dice no nos juzguemos significa en cuanto a lo que es comestible o no comestible en los términos que hemos hablado y entre lo que es Shabbat y lo que es Shabbat Hod y todo lo demás que es lo que hemos estado hablando. ¿Ya? Entonces yo no puedo venir como gentil a decirle al judío, no, tú con tu religiosidad te vas para otro lado, tú aquí nada, cero, te tengo que obligar a dejar el judaísmo. No le está diciendo eso. Ni el judío puede venir a decir al gentil, no, tú tienes que hacer como nosotros los judíos para que seas salvo. No se pueden decir esas cosas. ¿Cuál es el punto entonces? No, cuando nos congreguemos juntos, tú y yo, tenemos que guiarnos solo por la Escritura. Tú no me vas a prohibir a mí que yo, por ejemplo,
Por eso es que yo uso kippah y talit. Esto no es bíblico. Esto no sale en la Biblia. Esto es elementos culturales judíos. ¿Me explico? Pero ¿por qué me lo pongo? Siempre lo hemos dicho. Yo no tengo problema en quitármelo. Es un ejercicio de tolerancia y de práctica de lo que estamos haciendo. Yo aquí no le impongo a nadie que se ponga una kippah, pero a mí nadie me puede decir, no, es que te tienes que quitar la kippah porque aquí somos cristianos. ¿Me explico? No, podemos hablar perfectamente yo con mis asuntos culturales que no contradicen la escritura, ojo, es importante. Y el otro que no lo usa, pues no tiene problema. Ni yo me siento más por esto, ni el otro se siente más porque no lo tiene. ¿Ya? Son asuntos que son herramientas, son cosas diferentes. El que no lo usa, diría yo, el que no lo usa para el Señor no lo usa, y el que lo usa para el Señor lo usa. ¿Me explico? Ahí sí cabe. Aquí cabe el ejemplo. Esto, si lo uso, no lo uso para agradarme a mí mismo, ni lo uso para jactarme a mí mismo, lo uso para el Señor. ¿Me explico? Que yo ahora vaya a obligar que lo use, no puedo obligarlo porque esto no es un mandamiento. Y si yo no lo uso, para el Señor no lo uso. Y si no lo usas, para el Señor no lo usas. ¿Me explico? Y no hay problema aquí. No se pierde nada. No se pierde nada, ni de nadie es más que nadie. ¿Me explico? ¿Sí? En la práctica lo vivimos nosotros. No se juzga. Claro, aquí nadie va a juzgar, no es que el hermano, si hasta que no se ponga el talit aquí no predica. O sea que, perdón, es decir, que Pablo fue demasiado prudente, sabio, en el momento de confrontarlos a ellos. O sea, no los juzgó ni aún en las percepciones que el judío tenía de un Shabbat holy, un Shabbat. Claro. Sí, eso lo respetó, hombre, guárdalo como tú quieras. Exacto. Al gentil de la misma manera. Claro. Ya, lo importante, eso sí le dejó algo claro, que como vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, Claro. miremos que No lo que estemos estemos así. aprobando No vaya en contra de su no voluntad. vaya en contra de Eso. no vaya a ser en contra de nosotros. Por eso te digo, y que vaya luego a hacer cargo contra nosotros. ¿Ya? Fíjate, un equilibrio hermosísimo. ¿Me explico? Por ejemplo, ¿qué cosas hacen que un Shabbat que sea Hol? Por ejemplo, un Shabbat Hol se pueden calentar alimentos, pero sobre todo la principal diferencia va a estar en las oraciones que se hacen o no se hacen. ¿Ya? Entonces, cuando es Shabbat Hol, el Sidur prescribe que tengo que hacer estas oraciones versus aquellas. El gentil no hace eso. Ni está obligado porque la Torah no manda a hacer eso. Entonces, si el judío quiere tener su disciplina ancestral, cultural de hacerlo, lo puede hacer. Pero aquí no vamos a imponer eso. ¿Me explico? O no puede jugar a otro porque O no puedo jugar a otro porque no lo hace, tampoco. Ni el que no lo hace, no, es que tú eres un legalista. No, cuidado, hay que respetar los valores culturales de un pueblo ancestral que ha crecido con la Torah. Ojo, ¿ya? Entonces el problema es que la mentalidad occidental es indisciplinada y cuando ve una conducta disciplinaria le parece religioso, legalista y de todo. Y tiendes a atacarlo, ojo, respete. Entonces, porque ¿Ya? es liberal. Sí, pues barranquillero sobre todo, ¿verdad? Currambero, no. Cosas en su sitio. Si aquí viene un hermano y se quiere poner con un sidur en un Shabbat a leer una oración él ahí en secreto, sin hacer boya, ¿no? Lo puede hacer. Lo puede hacer, ¿por qué no? Mientras estamos en la alabanza, el hermano se puede poner con su libro de oración judío a orar y hacer el movimiento que quiera hacer como judío y nadie le va a decir nada. ¿Ya? El problema es que él diga, no, esta comunidad están perdidos por aquí, no oran como judíos. Ya, eso sí, aguántate. ¿Ya? Eso es lo que hacemos aquí. Entender las diferencias, pero con la centralidad de la escritura. Sin imponerle una carga cultural a otra persona que no está obligada a llevarla. A eso fue que se refirió Pedro cuando dijo, oye, una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, ¿cómo se le vamos a imponer a un gentil? No va a poder. Claro, que está aprendiendo apenas, que oye, es que viene seguido, ayer estaba allá en el culto a Afrodita, ¿cómo le vas a pedir que observe toda nuestra cultura? Eso es imposible. ¿Me explico? Viene de ayer lo vi allá en el culto a Afrodita y ahora está aquí. Hombre, eso es lo más valioso que pueda haber, que esté aquí. ¿Ya? El resto lo va dejando luego con disciplina y con orden, pero está aquí y eso es lo valioso.
Y después que no esté combinando culto, eso es lo que es. Sí, porque hay que ser claro, ¿no? No puede estar allá y acá. Bueno, entonces por eso vamos a terminar aquí ya con el verso 14. Dice, ¿verdad? Y también, ¿quién lo lee el 14? Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que de suyo nada hay inmundo. Profano. Profano, ojo, corrija. Ahí no dice inmundo, dice profano. Concordancia con lo que estamos hablando. No hay comidas profanas, no hay Shabbat profanos. Ese es el punto. Ya, en resumen, ahí lo está resumiendo. Oye, en conclusión, yo sé y confío en el Señor Yahushua que nada hay profano en sí mismo, ni en comidas ni en días de Shabbat. Si alguno cree, un judío cree, que si hay alimentos profanos o días de Shabbat profanos, para él lo será. ¿Me explico? Y es respetable. El problema es que no venga a juzgar al otro que no lo hace. ¿Ok? Como hoy podríamos decir, por ejemplo, la hermana que preguntaba, ¿verdad? Que, bueno, la vestimenta, ¿verdad? Algunos ella de pronto acostumbrada o doctrinada en esa forma de vestir y va a otra congregación Claro. donde es totalmente diferente. Claro. Ya me entiendes, hay un contraste. Ey, si, Prudencia. Prudencia. Claro. Sencillamente prudencia, no hay razón para juzgar a mi hermano porque Claro. no lo hace como yo lo hago. Es correcto. Ya explico que esa es la intolerancia que yo veía que no había en las iglesias. Claro. Ya me explico. Por ejemplo, yo me ponía al principio, yo me podía ver las iglesias presbiterianas y la iglesia bautista. Ujú. ¿Y qué me enseñaron a mí? Que ellos no tenían el Espíritu Santo. Imagínate. Ya me explico. ¿Por Impresionante. qué? ¿Y cómo ellos diferenciaban que no tenían el Espíritu Santo? Porque no hablaban en lengua, porque no danzaban, porque no oraban por los enfermos. No tenía instrumentos en alabanza. Y porque no tenían los instrumentos que tiene una iglesia evangélica, tú sabes que es más bullizosa. Y también ¿Ya? la forma de vestir. Y la forma de vestir, ellos eran más Entonces, liberales. es una acusación muy grave decirle a otro, oye, tú no tienes el Espíritu Santo por asuntos meramente humanos Y externos. y externos. Exacto. Además, Eso es precisamente cabería Claro. hoy. Este mensaje serviría fuera del contexto porque ahora se Claro. está hablando de la Torá y Sí, de cuestiones del alimento y Claro. Shabbat. Pero hoy en día hay una cantidad de cosas parecidas que Hoy- lamentablemente nos estamos juzgando los unos a los otros y no queremos recibirnos los unos a es los otros. correcto. Y estamos poniendo tropiezo. Y estamos poniendo en tropiezo. Porque entonces estamos, al no considerar creyente al otro, wow. Y resulta de que, fíjese usted cómo es la vida, que llegué a conocer los presbiterianos y por cuestiones de estudio, ¿verdad? Ujú. Y pues son metódicos, son muy Sí. buenos. Ya me explico. Oiga, aprendí lo que nunca me habían enseñado, Dios mío, decía, aprendí Padre Santo. Entonces ellos tienen algo que nosotros Es no correcto. teníamos. Así Ya es. me entiendes. Todos los días. Entonces, lógico, él también tiene algo que debería tener que tengo yo, pero bueno, ellos no lo aceptan, pero yo no lo puedo juzgar. Respetar. Claro. Respeto, Claro. tolerancia. Claro, pero Entonces- ojo con la centralidad de la escritura. Claro, Ninguna lógico. que sea la normatividad o la costumbre que se traiga puede contradecir la escritura. Por eso te decía ahorita, que sea tradición cristiana congregarse los domingos no tiene por qué anular que el Shabbat sea el día del Señor. ¿Me explico? Que es lo que se enseña abiertamente. Entonces hoy, por tratar de defender que es el domingo, se inventan argumentos y cosas, por defender algo que no tiene por qué estar defendiendo. ¿Me explico? Porque la Torah no manda como tal taxativamente a congregarse específicamente en Shabbat. ¿Ya? Que había sido la costumbre y que quedó establecido así, hombre, bien, y si lo puede hacer mejor todavía. Pero que el Shabbat es el día del Señor, es el día del Señor, Amén. porque eso es lo bíblico. Un pastor, no un pastor, este no era evangélico, este era un pastor de línea presbiteriana con los bautistas también me decía que para efectos de él, y o sea, peleaba fuertemente, lo importante que era el Señor, Mashiach era el día del Señor. Mashiach, yo soy el día del Señor, por encima de cualquier cosa. O sea que no le daba tanta la importancia al Shabbat, No. como que yo ¿Qué? soy el día del Señor. Fíjate tú que... Y entonces en ese contexto discutió varias veces conmigo, no, que es Shabbat ni que es Shabbat. Yo soy el día del Señor, aquí importante es el Señor. Nada. Cuando dice que Yehoshua es el Señor, en hebreo, Del Shabbat. Señor entiéndase dueño. Baal en hebreo se dice dueño. Baal en Shabbat significa yo soy el amo del Shabbat, el dueño del Shabbat. Yo fui el que lo inventé. Y yo sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer.
Pero eso no está significando de que yo primo por encima del Shabbat, no. Y aunque llegase a ese extremo, hombre, tiene lógica, ¿no? Es decir, que el Shabbat se debe a Mashiach. Todo lo que vayas a hacer en Shabbat, que dice, hacedlo como para el Señor. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o obra, hacedlo como para el Señor. Entonces, si él es el dueño del Shabbat, el Señor del Shabbat, lo que sea que vayas a hacer, tiene que honrarlo a Él, no a carne y sangre. ¿Me explico? Y Él, como dueño y titular del Shabbat, es el que dispone qué se hace y qué no se hace, pero nunca lo va a anular. Nunca lo va a anular. O sea, ser dueño no quiere decir que lo va a anular. Nadie en su sano juicio posee algo y lo destruye. Nadie. Si tú tienes una casa y eres el titular de una casa, tú no la vas a destruir por el gusto. Porque es mía y la destruyo. Eso es irracional. Irracional. Eso lo hace un loco. Una persona normal no hace eso. ¿Me explico? La adorno, la mejoro, claro, cosa, pero no la destruyo. Claro. O la vendo. La vende, entre comillas, ¿verdad? Pero no la destruyes nunca. Nunca la vas a destruir. Entonces no va a destruir el día del Shabbat. Entonces, cuando él dice que él es el Señor del Shabbat, el Shabbat, eso no está diciendo que porque es mío lo destruyo. Es una mentalidad bastante occidental, pero no, loca, ¿no? Loca. Eso es ilógico. ¿Quién va a destruir su propia carne? ¿Cierto? Bueno, hay gente que lo Como hace. si la norma que él impuso dentro del Shabbat fuera contraria ahora al mismo. Ahora, entonces, ¿para qué la dio? ¿Para qué la dio entonces? Hermano, disculpe, es que también tengo una duda sobre, bueno, como hemos estado escuchando este tiempo, entonces usted sabe que ya uno viene con, no digamos normas, sino con algo que a uno le han enseñado. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando ya Jesús resucitó, que le dice a los apóstoles que ellos tuvieron, o sea, ellos se entristecieron porque Jesús se iba y él les dice, no se pongan tristes, hablando acá, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo, y Él va a estar con ustedes todo, entonces, hasta cuando yo regrese. Entonces, ¿cómo se entiende esa parte ahí? O sea, el Espíritu Santo. Es que no es una gran diferencia pues conceptual y cultural el mundo occidental con el mundo judío. Para el mundo judío, Ruach HaKodesh es un concepto que sale en la Biblia. Ruach HaKodesh es entendido como la mente de Dios. El Espíritu Santo. Sí, lo que pasa es que traducen Espíritu Santo y la gente se imagina una persona. Como una tercera persona. Claro. Y entonces cuando se ora, que le piden al Espíritu Santo. No está bien. No, se pedir a la plenitud de la deidad en Yehoshua HaMashiach, me explico, en Jesucristo específicamente. O Yehoshua HaMashiach en hebreo, ¿no? Pero no existe Espíritu Santo como una persona, ¿ya? Es la mente de la santidad. Mira que el mismo Jesús lo dijo muy fácil. Quédense en Jerusalén y se recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre ustedes Ruach HaKodesh. O sea que poder de lo alto es sinónimo de Ruach HaKodesh. No es una persona, es un poder. Poder que Dios derramó. Es la mente de Cristo. Más vosotros tenéis la mente de Cristo, que es el Espíritu de Dios. Entonces no es una persona, es una facultad que Dios habilita en nosotros para que podamos discernir las cosas espirituales. Pero no es una persona, ¿ya? Pues estaría fragmentado en millones de creyentes que hay hoy. ¿Me explico? Es el poder de la santidad que actúa en nosotros. Y Pablo habló así en Romanos capítulo 1, dice, por el poder de la santidad. Lo dice el capítulo 1. Amén. ¿Ya? Entonces no es una persona, es un poder que derramó Dios. ¿Cómo lo hace? No sabemos. Si alguien lo quisiera ejemplificar científicamente, es como si activara una zona neuronal inhabilitada del cerebro. Y cuando te la activan empiezas a ver otras cosas que antes no veías. ¿Me explico? Algo así, un lóbulo, una sinapsis ahí desconectada que solamente Dios la pone y ya enseguida comprende. Mientras que no pase eso, no vas a poder hacerlo. ¿Sí está claro? Es el poder de la santidad, de la presencia de Dios derramada sobre nosotros con poder para entender las cosas espirituales. ¿Ok? Bueno, como no, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Shabbat Shalom.